Bien, quiero decirle que desde que el Señor llegó a mi vida y me dio la oportunidad de un cambio, considerar de dónde el Señor me sacó fue para mí una de las mayores metas que se me presentaron para poder llegar a comprender en qué mundo espiritual estaba sumergido y poder avanzar hacia esas promesas que Dios me había dado, y que nunca llegara a sentirme ya sea debilitado, inclinado o tentado, aunque las tentaciones son pues todo el tiempo hasta que estemos en la presencia del Señor, dejarán de ser. Pero lo que no quería era volver atrás, como usted también sé que no quiere volver atrás. Y entre las cosas que empecé a hacer es estudiarme a mí mismo a la luz de la palabra y poder llegar a comprender qué áreas de mi vida fueron las que el enemigo esclavizó y cautivó, a manera que yo no pudiera ver que había un mañana mejor que el Señor me estaba ofreciendo. Siendo así que empecé a estudiar mucho desde el punto de vista bíblico acerca de la mente, acerca de toda la composición que la mente tiene. Y oí, obviamente, y fui enseñado en mis primeros años de aquellas batallas de la mente que usted sabe que existen y que también están reveladas en su palabra. Y lo comencé a predicar en mi medida, en lo que iba entendiendo, pero había dentro de mí como algo que todavía no me satisfacía lo que estaba aprendiendo y lo que estaba enseñando. Y han pasado algunos años ya, aproximadamente unos 30 y pico de años, 35 de años, más o menos, que puedo decir como que llegué al avance que quería para sentirme con plenitud y con mayor confianza de explicar las cosas que son primordial conocer cómo funcionan y cuidar a sí mismo a manera que el enemigo no vuelva a cautivar la manera de pensar. Siendo así entonces que me doy cuenta que uno de los primeros escenarios que el enemigo trata de cautivar para mantener a una persona acondicionada a una serie de situaciones negativas es la mente. Usted sabe que la mente se encuentra pues escondida en alguna parte de nuestra alma. Nuestra alma es el ser que intercala en las dimensiones físicas y en la dimensión celestial, es decir, en el espíritu y el cuerpo. En medio está nuestra alma, y el alma tiene su propia estructura. De manera básica se enseña que el alma está compuesta por voluntad, está compuesta por emociones y por sentimientos, y está compuesta por la mente. Pero la mente en sí también tiene su propia estructura, donde están los tiempos con los que opera la mente, que sería pues el pasado, el presente y el futuro. Un pasado que es donde están guardadas nuestras memorias, un presente que es la que nos dicta incluso la inteligencia que tenemos, las capacidades de razón y de lógica, y un futuro que nos habla una imaginación, mejor dicho, que nos habla de nuestro futuro, de nuestro mañana, de nuestra esperanza. Entonces, esos tres tiempos son los que el enemigo, cuando se ha enseñoreado de nuestra vida, los cautiva, de tal manera que el hombre vive su presente arrastrando un pasado, y un pasado negativo, que muchas veces, o en su mayor porcentaje, o casi siempre, lo avergüenza, lo hace sentir mal, le hace sentir que no avanza, y que el presente que vive no es nuevo, sino que siempre está atrayendo del pasado aquellas memorias negativas, siendo así que en su presente está viviendo en un pasado a la misma vez, porque está recordando lo que dejó atrás. Y asimismo
su futuro es incierto, porque vive con preocupaciones, porque vive con incertidumbres, porque no puede ver la esperanza por el tipo de cautividad que tiene. De tal manera que todas esas cosas me llevaron a como acercarle la lupa a lo que es en sí el núcleo de donde despunta toda la batalla espiritual. Y al decir entonces que la batalla es en la mente, no estamos diciendo nada, ni estamos ubicando dónde se encuentra el centro de nuestras batallas. Dentro de ese centro surge otro tema que en un momentito le voy a dar el título y por qué me estoy introduciendo de esa manera. Y resulta que después de muchos años me doy cuenta de una realidad que el Señor quiere libertar, o que el Señor quiere también que usted reconozca a través del diario vivir. ¿Por qué es así? ¿Por qué acciona así? ¿Por qué ante las situaciones o circunstancias de la vida hay una reacción en cada uno de nosotros que cuando reaccionamos y nos damos cuenta que no fue la mejor forma, venimos a ver de que hay algo que hemos pasado desapercibido por mucho tiempo y no se le ha dado la importancia que requiere y que tiene que ver, oiga esto, con libertad plena o no, o con la manera como me siento, con la realidad que muchas veces siento el deseo de avanzar y de momento algo viene que me quita aquel deseo y me quedo como estancado en mi caminar. Y esas cosas son emociones que tienen que ver con nuestro diario vivir. Cuando nosotros hablamos de guerra espiritual, dentro de esa esfera también entra la materia de la sanidad interior. La sanidad interior no siempre data o trata con echar fuera espíritus inmundos, sino con sanar de traumas, con sanar heridas, con tratar de ayudarle a que aprenda a manejar las memorias o los eventos negativos que le hacen sentir tristeza, amargura, resentimiento, etcétera. Note lo que acabo de decir. Aquellas cosas que lo hacen sentir tristeza, miedo, desánimo, soledad. Entonces estamos hablando de emociones. 35 años me ha tardado el comenzar a distinguir qué importante es su estado emocional, porque de ahí depende mucho. Cuando nosotros hablamos de las emociones, pareciera que no es un tema de creyentes, que pareciera que no es un tema que un pastor debe de manejar, o que es un tema que la iglesia cristiana, que solamente piensa en lo espiritual o de espiritualizar algún tema, como que las emociones no es la mejor temática a manejar en una iglesia. Pero déjeme decirle que sí, porque está escrito en la palabra de Dios. Entonces, basado en esto, yo quiero hablarle de algo que he titulado emociones fragmentadas, y explicar hasta donde pueda, porque soy consciente que un tema tan complejo, tan amplio, controversial a veces, y con diferentes escuelas que dan sus propios conceptos, es complejo explicar qué son las emociones. Ni aún los estudiosos y los entendidos que trabajan en esa área en nuestra sociedad pueden definir lo que es. De tal manera que algunos dicen que es un asunto de carácter neurofisiológico, otros dicen que es de carácter químico, pero es de carácter espiritual. Oiga lo que le voy a decir y quiero que me preste mucha atención. Que las emociones nacen en la esfera espiritual y que su Dios y mi Dios, que es espíritu, que es invisible, digámoslo así, en esa dimensión intangible, tiene emociones.
Mire qué silencio, ¿verdad? ¿Sabía usted que aún los espíritus inmundos y los demonios tienen emociones y no son corpóreos? Que son entes invisibles. Alguien dirá, deme una base. Bueno, le voy a parafrasear la base. Los demonios creen y tiemblan, tienen miedo. Entonces el miedo no es una emoción solo que le pertenece al ser humano. No, las emociones son en su origen de carácter espiritual, porque lo tiene Dios y por eso Él te ama, porque lo tiene Dios y se entristece. Jesús dijo, Jesús es Dios, mi alma está muy triste hasta la muerte. Entonces, viéndolo así, no puedo negar que sí, ciertamente puede ser un tema de carácter neurológico, es decir, neurofisiológico, que es un carácter, también tiene carácter físico, pero tiene carácter espiritual. Y si lo espiritual está metido en lo neurofisiológico y en lo químico, entonces sí se puede liberar a alguien por muy dañado que esté en sus emociones. Se puede liberar porque Dios te dio emociones originales para tu propio bienestar. Fue Dios el que en su ingeniería, en su sabiduría divina decidió darle al ser humano emociones. Las emociones originalmente son buenas. Las necesitamos para poder disfrutar todo lo que ha sido creado y que Dios nos ha dado para nuestro bienestar. Las emociones son buenas en sí. Ahora, creo que es importante le explique un poco acerca de lo que pretendo plasmarle a usted con este diseño o con este dibujo. Usted mira un caballo que está siendo jineteado, que lo persigue una ave o paloma blanca que es símbolo del Espíritu Santo. Pero también más abajito hay otra ave que es un cuervo. Lo mira usted, color negro, es símbolo de un espíritu inmundo. El caballo son las emociones. El jinete es el espíritu suyo y el espíritu mío humano. Nuestras emociones tienen que ser jineteadas por el espíritu humano, pero el espíritu humano tiene que ser entrenado para poder entrenar a ese caballo. Si ese caballo representa las emociones, ¿o por qué representa las emociones? Porque un caballo en su naturaleza es salvaje primeramente y tiene que ser entrenado, domesticado para poderlo montar. Pero quien lo va a entrenar o lo va a montar también tiene que ser capacitado, tiene que tener conocimiento de cómo domar a un caballo. No estoy diciendo que nuestras emociones es un caballo, estoy solamente dando la semejanza, pero más o menos así es. Que las emociones que no son jineteadas por nuestro espíritu humano, que a la vez es entrenado según la influencia que permite, porque lo que Dios quiere es de que sus emociones y mis emociones se las rindamos al Espíritu Santo, para que Él entrene nuestro espíritu y nuestro espíritu entrene nuestras emociones. Y así entonces nuestra vida puede estar asegurada que va a cumplir el propósito de parte de Dios. Entonces, basado en eso, repito, este es el título que quiero abordar. Uno de los pasajes básicos se encuentra en Proverbios capítulo 25, verso 28. Y dice en la versión amplificada: como ciudad derribada y sin muros, dejándola desprotegida, es el hombre que no tiene dominio propio. No tiene dominio propio sobre su espíritu y se mete en problemas. Mire qué tremendo lo que dice esta versión. La versión siguiente es la versión mensaje y dice: una persona sin dominio propio es como una casa con las puertas y las ventanas derribadas.
Lo que quiero decir con este pasaje de Proverbios 25-28 en ambas versiones, pero quiero enfatizar ahorita en la versión mensaje MSG, de que dependiendo cómo se encuentran nuestras emociones, puede ser una puerta para un espíritu inmundo o para el Espíritu del Señor. Sería absurdo preguntar a quién se lo quiere entregar usted ese acceso. Pues todos queremos al Espíritu. Y quizás usted ya lo dijo: no, hermano, yo se lo entregué ya al Espíritu. Entonces lo vamos a poner a prueba ahora, en esta noche o en esta tarde. ¿Cómo es usted cuando recuerda algo negativo que le ha pasado? Ahora, de ahí depende el estado de equilibrio de nuestra alma. De ahí depende el estado de salud de nuestro cuerpo también. Y de ahí depende quién influencia nuestras emociones. Miren lo que estamos hablando. ¿Cómo soy yo ante una situación adversa? Revela qué tipo de emoción tengo. Y el tipo de emoción puede llegar a revelar la influencia en esta figura de qué ave está siendo influenciada. Siendo así que dependiendo de la ave que influencia, de qué espíritu influencia las emociones, entonces se revela qué equilibrio tengo en mi alma. Y puede llegar el momento que sea también la razón de la enfermedad que se encuentra en el cuerpo. De tal manera que sí es un tema que nos interesa. Ahora, quiero ponerle este esquema para que me vaya captando. En el centro la palabra emociones y al fondo se mira un rostro de una hermana enojada, que no hay ni una aquí. Entonces, emociones tienen que ver con forma de pensar, y la forma de pensar tiene que ver con las emociones también. Dependiendo el pensamiento, será el tipo de emoción. Dependiendo la emoción, se retroalimenta con pensamiento también. Luego, dependiendo de los pensamientos, dependen los químicos, que tiene que ver con las emociones. Dependiendo de las emociones, los pensamientos y los químicos, tiene que ver con el equilibrio de nuestra alma. Y como consecuencia, la condición del cuerpo. Si todo está bien, todo está en equilibrio, todo está bajo control, todo tiene dominio propio, como decía el pasaje, entonces está bajo la influencia del Espíritu Santo. Pero si es contrario a ese equilibrio y hay grandes problemas emocionales, hay fragilidad en las emociones, hay emociones que han sido dañadas, entonces la influencia posiblemente está viniendo de un espíritu inmundo, que el Señor lo reprenda. Entonces lo que Dios quiere es llevarnos a la comprensión o a la reflexión que nos va a conceder como la revelación, que es lo más importante y que necesitamos acerca de nuestras emociones. Hermanos, si Dios no nos revela acerca de las emociones, va a ser muy difícil entender algo que aparentemente es inmaterial. Pero al decir que es inmaterial, no quiere decir que no existe. Está dentro de nosotros. Existe dentro de nosotros. Tiene que ver con nuestro diario vivir. Denota nuestro carácter. Denota, hermano, nuestros estados de ánimo. Denota que si una emoción no está funcionando como Dios quiere, pues puede llegar a afectar mi cuerpo también. De tal manera que muchas de las enfermedades que están, hermano, afectando al creyente hoy en día pueden venir de emociones que han sido afectadas. Y si Dios te quiere sanar el cuerpo, primeramente te quiere hacer libre de una emoción que esté atada o que esté bajo influencia de una ave inmunda, que el Señor la reprenda. Ahora, quiero explicar que las emociones pueden estar bajo un ataque de espíritus inmundos y demonios. Los demonios o espíritus inmundos pueden manipular nuestras emociones. Mire con qué meta: para debilitar el carácter suyo y mío. Cuando un espíritu inmundo ataca una emoción es porque quiere
debilitar el carácter, pero aprovecha la fragilidad de una emoción, la grieta que hay en una emoción, emociones, hermano, que están afectadas por algún evento pasado. Si debilita el carácter, logrará sabotear nuestro futuro, pondrá en un estado peligroso. No puedo negar yo de que hay muchos creyentes que al caer en cierto estado de ánimo, lamentablemente, y me da pena y me duele en mi corazón, nunca más se levantaron, porque su estado de ánimo no lo lograron discernir a tiempo y buscar ayuda a tiempo, de tal manera que nunca más se levantaron. Ahora mire si no hay ataque a nuestras emociones. Y la Biblia nos habla incluso de la génesis, cuando entró una emoción que no era parte del diseño original en el hombre, y que la intención está muy bien orquestada y descrita en la palabra, de la intención de una entidad espiritual que de alguna manera sabía del plano de la creación del humano, para que el ataque que lanzó a las primeras criaturas en el huerto surgiera por primera vez una de las emociones que es considerada la madre de las emociones negativas. Hoy en día en la humanidad solo existen dos tipos de anatomía emocional. Está la anatomía original, que comienza con el amor, y el amor entonces es la madre de las emociones originales. Pero cuando surge otra emoción que es como contraparte de esa emoción original, entonces se constituye también la madre de la anatomía de las emociones negativas, y esa es el temor. La Biblia dice en Génesis capítulo 3, verso 8: y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Tuvo miedo de oírlo. El argumento era: estaba desnudo y me escondí. Quiero decirle lo siguiente: si antes lo oían, porque el Señor se paseaba en el huerto y tenía comunicación con ellos, entonces no había, hermano, razón de temerle a la voz. El argumento fue: estoy desnudo y me escondí. Siempre estuvieron desnudos. No existía la ropa aún, no existía la piel que los cubriera aún. Lo que existía era el ser radiantes, que dejando a un lado lo místico, lo radiante habla de la expresión de un rostro que refleja la condición emocional de la alegría, del gozo, de la paz, de la tranquilidad. Porque usted no me dejará mentir que cuando nosotros miramos el rostro de una persona que es alegre, que tiene paz, que tiene felicidad, ese rostro es brillante, ese rostro refleja una condición que surge, que viene desde adentro. Claro que había vestidura de luz, y la luz representa muchas cosas. En este caso, en términos emocionales, representa la alegría, representa, hermano, aquella tranquilidad, todo aquello hermoso que uno puede distinguir en una persona, que sus emociones están bien. Nadie puede decir estoy bien, nadie puede esconder, mejor dicho, aunque lo diga, estoy bien, pero con una cara así, estoy bien. No puede.
Como tú te sientes, lo vas a reflejar. Tu tono de voz, tus facciones de la cara, tus expresiones de la cara, tu rostro denota, mi rostro denota cuando yo estoy triste, cuando hay temor, etcétera. Entonces, esto es interesante porque la palabra miedo es la primer mención que existe de una emoción negativa, que quiere decir temer, amedrentar, atemorizar, espantar o espantado, miedo, temeroso, temible. Eso no existía al principio. Lo que sí había, una reverencia hacia Dios. Pero no se confunde la reverencia hacia Dios con una emoción negativa que ahora pues tiene consecuencias. Cuando hablamos de temor podemos hablar de todo esto: temor, miedo, fobias, timidez, terror, tormento y dolor. Ahora, esto no lo dio Dios. Esto no se lo dio Dios. Y por eso uno se puede sanar de las emociones, por eso uno se puede liberar de las emociones, porque eso no es parte de tu diseño original. Por eso es que incomoda, por eso es que uno se siente mal, hermano. Por eso es que el temor activa de una forma exagerada sistemas sanguíneos, sistemas musculares, te activa todo eso de una manera, hermano, fuera de lo normal. La operación en un sistema sanguíneo que está bajo la presión de un sentimiento de temor, hermano, hace que tu sangre corra y que vaya más rápido de lo que pues está supuesto a fluir de manera normal o en un estado de tranquilidad. La base que tengo de que Dios no nos dio esas emociones, el apóstol Pablo se lo escribe a Timoteo en esta versión que es la versión Pasión, y dice: porque nunca, oiga esto, nunca os dará Dios espíritu de temor. Permítame pensar que esta palabra surge preexistencialmente. Dios desde su eternidad, antes de la creación, al pensar en el diseño humano, Dios está diciendo, antes de hacerlo a usted, a mí, le está prometiendo Dios: nunca te voy a dar espíritu de temor. Nunca. No viene de Dios, viene de otra fuente que hoy quedará burlado, porque vamos a conocer nuestra libertad, nuestra sanidad interior. Vamos a ser libres de todo aquel tipo de emoción que ha sido frágil o ha sido trastocada por alguna entidad. Este es nuestro día para entregarle alguna emoción que quizás desde niño fue afectada y que la has retenido, la has fortalecido, la has alimentado a través de tus años, porque no sabes cómo es la guerra espiritual contra estas batallas. Pero Dios, en su revelación, por causa del tiempo, por amor que te tiene a ti, te va a dar la estrategia para ser libre. Y oiga lo que le voy a decir también: aquel que lo experimenta, que lo comprueba, que es real de que Dios liberta, se convertirá en un libertador, porque dará por gracia lo que por gracia ha recibido. Lo que tú experimentas va a ser tu convicción para poderle ayudar a otros que están también necesitados. Nunca os dará Dios espíritu de temor, sino el Espíritu Santo, que os dará gran fuerza, dice esta versión, amor, porque es la madre de las emociones buenas, originales, y dominio propio. Esto contradice a la ciencia, con todo respeto, porque los estudiosos en esa rama dicen que las emociones no se pueden controlar, pero la palabra de Dios a mí me dice que sí se puede controlar, y que lo que nos da el Señor es dominio propio. Y el dominio propio llega cuando tú
le abres la puerta al Espíritu Santo. Antes de que un espíritu inmundo controle nuestras emociones, entonces le entregas al Espíritu Santo las emociones, le abres la puerta de tu estructura emocional, y escrito está: porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, y termina diciendo: y dominio propio. ¿Qué está diciendo? Si me abres la puerta, yo te voy a ayudar con tus emociones, yo las voy a dirigir, yo las voy a guiar, yo te voy a decir cómo controlarlas. Entonces sí se puede ser sanado de nuestras emociones y poder tener control de ellas. Bendito sea Dios. Dale palmas al Señor de la gloria. Déjeme ampliar un poco más la anatomía del temor. De ahí provienen las emociones basadas en el miedo, que encienden la amargura, el enojo, el odio, la ira, la ansiedad, la culpa, la vergüenza, la sensación de incompetencia, la depresión y la confusión. De la anatomía del amor provienen las emociones de gozo, confianza, paz, contentamiento, paciencia, bondad, amabilidad, etcétera. Ahora mire que voy a decir algo con mucho temor y respeto. Entre el hombre y la mujer, ¿quién será más afectado emocionalmente? ¡Qué silencio! Y es interesante saber por qué. Y es obviamente la mujer. De tal manera que se dice que 2/3 es afectada en emociones por el diseño de sensibilidad que Dios ha hecho en ella, y que en el hombre 1/3 de sus emociones es afectado porque es analítico. Pero no quiere decir que no le cause estragos. Ese 1/3 es suficiente para afectar a un hombre, porque es anti el diseño que un hombre, que se supone el que representa la fuerza, la seguridad, la protección, esté lleno de temores. Yo conozco hombres que a una cucarachita así le tienen miedo, que si miran un ratón se suben sobre la mesa, que si miran una araña negra mandan a su esposa que la vaya a matar, y él no se acerca porque tiene fobia. Algo tan insignificante, aunque sea un hombrón bien alimentado. Sensibilidad versus lógica del hombre. Ahora, ¿cómo comienza toda esta batalla? ¿Y qué hay detrás de todo esto? A esto yo le llamo la esfera inmaterial de las emociones. Esfera. Cuando hablo de una esfera, hablo de muchas cosas que participan. Y entonces, tus emociones y mis emociones tienen que ver con todo esto: pensamiento, emoción, sentimiento, estado de ánimo, doble ánimo o esquizofrenia espiritual. Ahora, obviamente, este es un ciclo intangible de una emoción que está bajo ataque, que puede comenzar con un pensamiento. Y que si ese pensamiento permanece en aquella persona, entonces puede llegar a activar un tipo de emoción. Si el pensamiento es negativo, activa una emoción negativa. Y si esa emoción se mantiene más del tiempo que está supuesto a mantener o a ejercer su función, la emoción, porque la emoción tiene una función dentro de nosotros, si dura más de lo que Dios estableció que debe de durar una emoción, entonces se convierte en un sentimiento. De tal manera que le voy a explicar esto,
que si usted se enoja, si usted o yo surge de mí una emoción de enojo y dura solamente el tiempo que Dios le puso como límite, es normal que se enoje. Es normal. Pero si dura más del tiempo que Dios le estableció y lo sigue usted alimentando con el pensamiento que lo hizo enojar la primera vez, entonces aquello se puede convertir en un sentimiento, de tal manera que nosotros podemos llegar a enojarnos emocionalmente y es temporal. Pero si se convierte en sentimiento, nos podemos llegar a enojar y caer hasta en la ira y estar airado para siempre con una persona, porque ya no es una emoción solamente, ahora es un sentimiento. La emoción dura menos, el sentimiento puede durar para toda la vida. Y si sigue así, entonces contribuye para el estado de ánimo. Y a veces lo vemos que está animado, a veces lo vemos que está desanimado. A veces lo vemos con vigor y energía y a veces lo vemos, hermano, depresivo. Y son estados de ánimo. Y si esos estados de ánimo se vienen fortaleciendo con el mismo pensamiento, sumado a otros pensamientos negativos, sigue manteniendo la emoción más tiempo de lo normal, de tal manera que refuerza el sentimiento para que se mantenga ese estado de ánimo así. Y es lo que un espíritu inmundo persigue, porque el espíritu inmundo busca la puerta del estado de ánimo. Al ver que se encuentra por varios tiempos con ese estado de ánimo, entonces él entra y lo que hace en alguien, hombre o mujer, es meterlo ya a un doble ánimo, que en el griego se dice disukos, que se puede interpretar como hombre o mujer doble almado, con dos almas o con dos corazones. Y que eso le garantiza al enemigo que el hombre y mujer va a ser inconstante en todos sus caminos. Aunque no sea clínicamente diagnosticado esquizofrenia, sí es un tipo de esquizofrenia espiritual. ¿Por qué? Porque esquizofrenia, palabra de latín que quiere decir esquizo, quiere decir dividido, frenia quiere decir mente, está diciendo su mente se la partieron. Y como la mente está en el alma, obviamente su alma está fragmentada. Y si el alma está fragmentada, obviamente porque las emociones están fragmentadas. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Vive Jehová delante de quien estoy, que esta es mi segunda vez que hablo de esto, no el tema. Lo empecé a platicar en la congregación hace quizás un mes atrás. Di una parte allá porque es imposible terminarlo en una sola oportunidad. Aquí estoy dándoles algo que no he platicado ni siquiera en casa, para usted como primicia. Dele palmas al Señor de la gloria. Vamos rápidamente. Entonces, descubramos que es una emoción. Primeramente, una emoción es una secuencia de acciones enteramente biológicas. Tiene que ver con nuestra vida biológica. Interesante que una emoción puede llegar a activar 63 neurotransmisores, y son los que hasta el momento se han contabilizado. ¿Se puede imaginar una emoción todo lo que puede tocar? Y para no hacer larga la lista, se los podría solamente leer y no ponerlos ahí. ¿Cuáles son esos neurotransmisores que una emoción toca? Son la endorfina, la serotonina, la dopamina, la adrenalina, etcétera, por decir algunas, pero son 63. De tal manera entonces de que aquí estamos viendo la parte neurofisiológica de una emoción.
De tal manera que ahora se dice que reside en el sistema límbico, una parte que está en medio de los dos hemisferios. Y esa parte es una de las áreas que el enemigo quiere controlar. Ahora, ¿qué es un sentimiento? De igual manera, no es lo mismo. El sentimiento es el resultado de acciones generadas por las emociones. Perdón que 2 veces aparece DD. Es el resultado de acciones generadas por las emociones. Es decir, que un sentimiento surge, ya le expliqué, porque una emoción tiene que sentir. Tu emoción, si no hubiera sentimiento, no puedes decir tú, así me siento, cuando tienes una emoción específica. Por eso se puede definir como el resultado de acciones generadas por las emociones. De tal manera que los sentimientos son las interpretaciones compuestas que provienen del estado del cuerpo durante la emoción. Pero resulta que la emoción no es solamente para que tú conozcas que esa emoción es la que te hace sentir así, sino que la emoción es la que dura menos. Pero si uno sigue pensando en aquello que provocó la emoción, entonces uno puede reforzar el tiempo de la emoción, siendo así que viola el límite que Dios le ha puesto. Déjeme pensar en voz alta. La Biblia dice en Proverbios, Dios le habla al mar y le dice: mar, hasta aquí llegará la soberbia de tus olas. Quiere decir que el mar, cuando ya, hermano, empieza a dejar como un remanente de agua hasta espumosa, Dios le puso límite. Pero mire usted, cuando el mar pierde ese límite, arrasa con todo. Entonces así Dios le puso límite a las emociones originalmente. Pero cuando uno piensa en lo mismo de esa emoción negativa, consciente o inconscientemente, uno está rompiendo el límite del mar para su propia vida. Siendo así entonces que al hacerlo de manera consecutiva o prolongada, uno mismo está contribuyendo para que se convierta en un sentimiento. Y eso significa que ya hay un progreso. Ahora, ¿cuánto dura la emoción? ¿Cuánto tiempo durará un enojo? Naturalmente. Ahora, a través de técnicas que son llamadas, por ejemplo, magnetoencefalografía, se ha logrado medir que una emoción tiene un promedio de 90 segundos. Eso es todo lo que dura una emoción. Y es normal. Si usted se enoja todavía. Vaya, mire que Dios bendiga a quien dijo así, que sinceros son aquí, hermano. Y así me siento en libertad para decir: yo también, fíjese, me enojo. Pero si yo alimento ese enojo, lo puedo llevar hasta el estado de un sentimiento, y ahí sí va a haber problemas conmigo. Entonces, una emoción de manera original y natural solo dura 90 segundos. Imagínense, 90 segundos. 90 segundos para que la emoción haga que todo aquello que tiene la emoción corra a través de la sangre por todo tu sistema, pero no te causa daño porque solo son 90 segundos. Es natural que vaya por el torrente sanguíneo. Mire cómo una emoción puede viajar a cierta velocidad en el torrente sanguíneo. 90 segundos para que recorra todo el torrente sanguíneo. Y por eso muchas veces no lo detectamos. ¿Dónde está? ¿Cómo nos sentimos? Pero si dura más de 90 segundos, ahí sí vamos a sentir que nuestro corazón, hermano, casi se sale, que la temperatura de nuestro cuerpo, hermano, que nos pusimos colorados, hermano, que nos pusimos, hermano, que sudamos, que nos ponemos nerviosos, que nuestros músculos empiezan a tambalearse, hermano, a poder sentirse fuertes o débiles. Más de 90 segundos, entonces sí vamos a comenzar a detectar. Y el problema es que aún gente detectando no quiere controlar sus emociones.
Mucha gente se ha muerto con paro cardíaco por una emoción fuera de control. Hay emociones como la tristeza, que puede ser tan profunda que pueden hacer que el corazón se paralice. Yo sé que ustedes escucharon hace algunas semanas atrás, Apóstol Billy, de la matanza que se hizo en Texas. 19 niños inocentes murieron por el estado de ánimo de un joven. Pero lo tremendo es que mueren 2 adultos. Una de las maestras que murió, a los 2 días muere su esposo por una profunda tristeza. La profunda tristeza de haber perdido a la mujer que amaba y que ya no iba a estar con él, lo llevó a él tener una serie de pensamientos que puede ser incluso una tristeza acompañada de culpabilidad, pensando que ¿por qué no trabajé fuerte para proveerle? Y estaría viva. Porque ese es el problema. Cuando una emoción, hermano, está bajo de ataque, también los pensamientos están siendo saboteados y alimenta con pensamientos de tristeza, de acusación, de culpabilidad. Y murió, lamentablemente. Ahora, aquí vengo con esta pregunta interesante. Si solo son 90 segundos los que dura una emoción, entonces ¿por qué somos capaces de estar enojados un día entero? Y la Biblia nos contesta, ¿ves? Mire lo que dice Proverbios 16:32. El que tarda en airarse es mejor y más honroso que el valiente soldado, y el que gobierna y controla su propio espíritu que el que toma una ciudad. La siguiente versión dice: la moderación es mejor que el músculo, el autocontrol mejor que el poder político. Qué tremenda esa versión, ¿verdad? Como que los políticos se enojan con facilidad. Pero mire lo que dice: el que tarda en airarse. Entonces sí se puede controlar la emoción según la Biblia, que tiene que haber un dominio propio, porque de enojarnos nos vamos a enojar en cualquier momento. Vamos a estar insatisfechos de algo, vamos a oponernos de algo, y entonces, pero podemos controlar. Entonces, por eso es, ¿por qué dura más de 90 segundos si alguien puede estar todo el día enojado? Bueno, la respuesta es tan fácil. ¿Por qué? Porque no hace nada para hacer que se demore la ira. No hace nada para que la ira, que está supuesta a ir 90 segundos, retrasarla lo más que pueda. Ese dominio propio. Ahora dice el apóstol Pablo lo que es normal y lo que es anormal. Efesios 4:26. Este texto lo usaba el apóstol Billy el día sábado, ¿verdad? Y yo dije, ahí está la base que necesito. Airaos, pero no pequéis. Lo que está enfatizado en otro tono, ¿qué dice? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿De qué está hablando? De tiempo, de un ciclo de tiempo. Ahora mire cómo dice esta versión: pero no dejen que la pasión de sus emociones los lleve al pecado. No dejen que la ira te controle o sea combustible para la venganza. Ni siquiera por un día. No le den al acusador, calumniador, el diablo, la oportunidad de manipularlos. Quiere decir que anda detrás de tus emociones
Y Dios nos advierte, apostólicamente está dicho, era parte de la doctrina apostólica, hablarle a los creyentes de la batalla en las emociones. Es un tema de la Biblia, no es un tema extraño, no es un tema que nos debe de faltar. Dios te está proveyendo en esta tarde la solución para aquellos problemas emocionales, porque te quiere dar a ti el gozo, la paz, la alegría, hermano, la plenitud de la vida que en Cristo Jesús se nos ha concedido. Dele palmas al Señor de la gloria. Bendito sea su nombre para siempre. Qué increíble, hermano, que se está hablando de que es usted y yo quienes tenemos que quitarle la oportunidad al diablo. ¿Y cómo? Pues lo dice claramente: no permitiendo que nuestra emoción nos lleve a pecar, no dejando que la emoción tenga el combustible para durar un día entero, que es la forma en que Pablo lo explica diciendo que no dejen que el sol se ponga sobre vuestro enojo. No permitan que el ciclo solar llegue a la persona que le está hablando el Señor con la misma emoción. ¿Cómo es usted en sus emociones? Bueno, enmascarado se mira usted tranquilo, pacífico, lleno de gozo y de paz. Pero entonces, déjeme explicarle también esto, el ciclo de la emoción. Para mí es importante exponer esto. El tiempo en desaparecer por completo de nuestro torrente sanguíneo es tan solo de 90 segundos. Pero ¿por qué no? Ya lo expliqué. A toda emoción se le involucra pensamientos, es decir, pensamientos mezclados con la emoción del momento. ¿Qué está pasando? Que la emoción se renueva de nuevo. Esto es lo que pasa cuando dura más de 90 segundos. La emoción se está renovando de nuevo porque mezclamos pensamientos negativos que necesita la emoción para romper los límites de 90 segundos. Si no conseguimos desconectar del problema y seguimos fortaleciendo la idea que nos ha llevado al enojo, y el ciclo de los 90 segundos nunca termina. Si la idea asociada a la emoción es un problema que ya has tenido otras veces, la emoción puede seguir renovándose y fortaleciéndose incluso toda la vida. Si es que aguanta vivir toda la vida con emociones afectadas. Es decir, pensamiento más idea, más emoción, más sentimiento, más estado de ánimo, más doble ánimo. Mire dónde termina, mire lo que el diablo quiere: doble ánimo. Convertir el alma en el estado, diga conmigo, disucos, doble almado. Se lo voy a decir más claro: doble personalidad. Por momentos actúa con su propia personalidad y por momentos ni siquiera quien ha estado con usted por muchos años lo conoce o la conoce en qué personalidad está. Como constantemente estamos ministrando parejas, a veces nos toca con mi esposa oír o a la esposa o al esposo que nos dicen: hermano apóstol, hermana pastora Luz, de repente no lo conozco a él y tiene 30, 40 años de estar casado. Porque cuando él está tranquilo es lindo, es una gran bendición. Pero de repente, como que sacara un caballo salvaje que nadie lo puede domar. De ahí vino la idea
Yo dije, uy, me está diciendo que la emoción es como caballo salvaje. ¿Será posible que un cristiano, me decía, pueda tener doble personalidad? Sí, porque está escrito en la Biblia. El apóstol Santiago se ocupó 2 veces de dejar escrito la palabra disucos, para hablar de una alma que tiene sus emociones fragmentadas. Ahora, imagínense que la meta es esta: llevar al creyente, al hombre, a la mujer o a la persona a que tenga doble ánimo, doble almado. Entonces, el estado de ánimo sí se puede modificar, cambiar y controlar. ¿Cómo? Mire cómo lo estoy llevando. Las escrituras nos dicen que hay que realizar un cambio de pensamiento antes que repitamos los 90 segundos. De no ser así, se implantará otro negativo que volverá a activar todo el proceso. Hermanos, esto es importante. ¿Desde cuándo usted no practica el cambio de pensamiento? Usted dirá, no, pero que no lo hace Dios. No. El apóstol Pablo dijo que usted y yo nos tenemos que transformar, y usa la palabra metamorfo, de donde viene la palabra metamorfosis. Pablo dice, transformaos mediante el cambio de pensamiento. Hay transformaciones que Dios las hace sobrenaturalmente, que no podemos explicar ni en tiempo cómo es que la hace. Dice la Biblia que cuando suene la trompeta final, los que estamos en Cristo seremos transformados. Pero ahí no dice metamorfo, ahí lo que dice alazo. Y la palabra alazo de transformación significa de que es la intervención de Dios que te va a provocar ese cambio de manera sobrenatural en un lapso de tiempo que es imposible que se den cambios solamente por el poder de Dios, porque el alazo de la transformación dura solamente 11 milésimas de segundo, el tiempo que tarda en pispilear usted. 11 milésimas de segundo y te transforma a Dios. ¿Quién explica eso? Nadie. Pero en cambio, la transformación metamorfo sí lo puedo explicar. ¿Y cómo, hermano Mario? Cambiando mi manera de pensar. Y cambiar la manera de pensar no es espiritualizar un tema, sino que es práctico, es disciplinario, es rutinario, es intencional. ¿Qué quiere decir? Yo lo tengo que hacer. Tengo que disciplinarme a provocar mis propios cambios de pensamiento. Tengo que hacerlo con una disciplina. ¿Sabe usted que es increíble que el cambio de mente tiene 5 etapas que las podemos hacer en 17 minutos todos los días? Y si esas 5 cosas, 17 minutos todos los días, provocando esos cambios durante 21 días, cambiamos una proteína que se llama prión y que viene desde la molécula del ADN y tarda 21 días en nuestro sistema para que llegue hasta, hermanos, los neurotransmisores. Y eso, Dios es el diseño que puso. Él lo creó así, que se tardara 21 días para que tú tengas el tiempo suficiente en provocar tu cambio de mentalidad. Hermano del alma, si usted nunca lo ha hecho, le pido en el amor del Señor que comience a hacer el cambio de mentalidad. Si no, usted, con todo respeto, todavía no conoce la transformación. Tiene que ser intencional. Tengo que hacerlo yo, tengo que provocarlo yo, tengo que llevarlo a la práctica. Pablo dejó esa responsabilidad. Transfórmense, provoquen el cambio. Si te viene un malo pensamiento, escrito está: todo lo que es bueno, todo lo que es puro, todo lo que es digno, todo lo que trae virtud, todo lo que le da gloria en él, en eso piensa, dice. Y provoca cambios,
provoca emociones, provoca sentimientos, provoca un ánimo, hermano, fuerte. Que si estás caído, perdón que lo diga, pero estoy pensando en voz alta. Si alguien está caído como el hijo pródigo y comienza a cambiar sus pensamientos: me levantaré, me levantaré, me levantaré, me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hermano, antes de él llevar a la acción aquello que se estaba autoministrando, ¿cuántos días habrá tardado el hijo pródigo para comenzar a cambiar sus propios pensamientos? No estaba su padre ahí, no estaba quienes lo amaban. Es más, estaba en la condición de posilga, rodeado, hermano, de animales que no tienen raciocinio. Se dio cuenta que había llegado el momento que podía llevar a la práctica algo que es natural en nuestra vida, porque Dios así nos diseñó. Dios mismo te dice: diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. El diablo manda dardos de debilidad. El diablo manda dardos de fracasado. El diablo manda dardos de que no la vas a hacer. Diga aquel que está bajo los dardos del enemigo: oh, fuerte soy, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me levantaré e iré a la casa de mi Padre. Ahí son los pasos básicos del evangelio. Tu evangelio que te reveló el Señor comienza con eso: arrepentíos. No es llorar, es cambio de mentalidad. Y toda la vida es de constante arrepentimiento. Toda la vida significa, hermanos, de cambio de mentalidad. Toda la vida significa que Dios me ha dado una responsabilidad. Me confió sus emociones, me confió originalmente las emociones de su amor, me confió su estado emocional. Déjeme decirlo así: Él es el Dios de paz, Él es el Dios de amor, Él es el Dios que tiene todo bajo control. Me lo confió originalmente. Me dijo a mí y a usted: hijo mío, te confío mi amor, maneja mi amor, te confío, hijo mío, mi paz, te confío, hijo mío, el dominio. Antes de dominar el entorno, antes de dominar el mundo espiritual, apréndete a dominar a ti mismo. Me lo confió Dios. Te confió el tesoro que está metido en casa de barro dentro de usted. Te confió los tesoros de su eternidad. Te confió las riquezas de su entorno. Nos confió lo lindo que es amar, lo gratificante que es tener paz. La bendición es de saberse controlar a uno mismo, de poderte dominar, de que eres un vehículo hermoso, último modelo, 0 millas, renovado, pintado, que llama la atención de todos aquellos que te miran moverte en el espíritu. Y saben que por hermoso, rápido y veloz que sea, te dio dominio propio. Te dio la guianza de su espíritu, para que sepas cuándo doblar a la derecha y no de manera peligrosa que hasta hace chillar la llanta. No sé si se dice aquí chillar la llanta. Así como le hizo mi hermanita, cabal. Algún su BM ha de ser ese. Mire qué tremendo entonces. De lo contrario, ya se me terminó el tiempo, perdón. Me sonó aquí, no le hice caso. Mire, hablándole de controlarme y no lo pude controlar. De lo contrario, del estado de ánimo pasa a un doble ánimo, porque ya se abrió la puerta a un espíritu inmundo que controlará siempre el proceso emocional. Siempre. Si llega al doble ánimo, ya está bajo control de él. Y hoy se lo quitamos en el nombre de Jesús. Voy finalizando.
Media vez la emoción frágil cae en manos de un espíritu mundo y se vuelve estado de ánimo. La siguiente fase es que se caiga en doble ánimo. El doble ánimo no necesariamente diagnóstico clínico de esquizofrenia, pero es una esquizofrenia espiritual. Es donde la mente y la personalidad de una persona se vuelven tan fragmentadas y atormentadas e inestables que finalmente es incapaz de cumplir con el propósito de Dios a su vida. Dice Santiago, siendo hombre de doble ánimo, no lo digo yo, ahí está escrito, inestable en todos sus caminos. Dice la otra versión, siendo un hombre de doble ánimo, inestable e inquieto en todos sus caminos, en todo lo que piensa, siente o decide. Ahora mire de lo que la gente, algunas personas que han batallado con esto y se han puesto en las manos de algún especialista han oído estas palabras. Y mire lo que significa. En los círculos de la salud mental, por ejemplo, la psiquiatría, utiliza la expresión alter ego. Del latín, alter ego, mire lo que quiere decir. El otro yo. Renuncio, reprendo. Usted y yo tenemos que tener definido quién somos, no que haya otro yo. ¿Cómo es posible de que Dios a usted y a mí nos hizo únicos? De tal manera que nos puso formas de identificación que describen quién es usted. Tono de voz, esta parte de sus ojos, sus deditos. Dicen quién es usted, su dentadura. Y cuando lo hizo a usted, rompió el mapa para que ya no haya otro como usted. Usted es único. ¿Y cómo es posible que el diablo nos va a hacer pensar, creer y vivir con el otro yo? Le voy a decir esto para darme a entender. Si yo mismo no me aguanto a veces y voy a tener otro igual a mí, ay, Dios me libre. Eres único. No permitas otra identidad en ti. No permitas que tus pensamientos sigan alimentando tus emociones, que rompan los límites naturales de 90 segundos, que te lleven al sentimiento, que generen estados de ánimo y que por último surja el otro yo, el alter ego. Significa un segundo yo que se cree ser distinto de la personalidad normal u original de una persona. Los alter egos no son más que espíritus o demonios. Y recuerde usted que los demonios tienen personalidades. ¿Cómo te llamas?, le dijo Jesús a uno. Me llamo Legión porque somos muchos. Demonios que el Señor los reprenda con nombre de Belcebú, de Leviatán, de Apolión o Abadón, tienen nombre. Voy cerrando, le prometo. Mire, amado apóstol, mira lo que los antiguos hombres de Dios estudiosos decían de esto. No es un tema nuevo. Bueno, para mí sí sabía que existía la importancia de ese tema, pero me hacía falta acercarle la lupa para entender la magnitud de la situación. Pero hombres de Dios estudiosos que se dedicaron a investigar de las escrituras por qué los apóstoles del Cordero utilizaron terminologías para hablar de problemas en el creyente
han venido diciendo muchas cosas que hoy al verlas decimos, wow, ya lo sabían ellos. Y me refiero, por ejemplo, mire las notas de la Biblia Albert Barnes, un hombre, dice, de doble ánimo, que el término en griego es disukos, y aparece solo aquí en Santiago 1:8 y en Santiago 4:8. Eso es lo que dice las notas de esta Biblia. Significa que alguien que tiene dos almas. Es una locura decir eso, porque no es en verdad que existen dos almas. Tú tienes una sola. Dios diseñó una sola alma para que habitara en el cuerpo que usted y yo tienen. Entonces, ¿quién ha puesto el otra alma? Piensa en esto. En esta tierra nadie puede vivir sin llenura. Nadie. O nos llena Dios o llena un espíritu inmundo. Si el enemigo en los tiempos finales va a ser capaz de proveer espíritus a los hombres, que dice Judas que en un tiempo habrán hombres, y que hubieron, porque por eso lo dejó escrito, que serán hombres sin espíritu. Se refería que no tenían el espíritu humano que solo viene de Dios. Sin embargo, estaban en la tierra con un espíritu, pero no lo dio Dios, sino que el diablo tiene espíritus inmundos que son compatibles para habitar en los cuerpos humanos. Tienen todos los elementos para poder habitar. Por eso son espíritus inmundos, que son, en otras palabras, espíritus irredentos. Nunca se perfeccionaron y quedaron en inmundos. Algunos van a alguna área de las habitaciones del Seol, los lugares intermedios. Otros quedan vagabundeando en el segundo cielo, que es el hábitat de las huestes espirituales de las tinieblas, donde siempre hay confrontaciones de espíritus. Otros van por razones de soberanía a la Babilonia cósmica, que es guarida de toda ave inmunda, de todo demonio y de todo espíritu inmundo, dice. Y de ahí pueden venir, o vienen de ese refugio Babilonia cósmica, o vienen del segundo cielo, donde vagabundean. Y cuando llega el tiempo de que hay cuerpos que no tienen el espíritu, ay, aquí tengo que decir algo, pero tengo temor de decirlo, y no es temor negativo. Mejor no lo digo porque me voy a meter en problemas. Vale, déjeme un ratito y a lo mejor me animo. Ay, hermano, usted tiene estado de ánimo. Renuncio. Lo que no quiero es dañar la sensibilidad de nadie. Si no, lo voy a escribir un día, y un día usted lo va a leer en alguno de los libros. O si no, se lo digo a su apóstol y que él decida decirlo otro día. Mejor le voy a preguntar. Le voy a preguntar porque quiero respetar este púlpito. Su apóstol manda y me dijo, no me ha dicho eso. No quiero dañar los pies de nadie. Es delicado, porque puede ser el anhelo de un matrimonio que está deseoso, y no quiero desanimar ni afectar su fe, porque si hay esperanza. Y usted sabe lo que quiero decir, ¿verdad? Pero hay formas que no son recomendables. Ahí lo digo todo. Como dicen en mi pueblo, you know what I mean, ¿verdad?
¿Qué quiere decir? Ustedes saben lo que estoy diciendo. Ok, dejémoslo así en paz. Dígale que tiene la paz. No seas curioso, dígale, no seas curioso. Hay un tiempo debajo del sol. Entonces mire qué interesante. Significa que tiene dos almas. También alguien que es vacilante o inconstante se aplica a una persona que no tiene principios establecidos, que lo controlan las pasiones, se deja influenciar por sentir popular, se inclina por una opinión o comportamiento y después por otro. Eso es lo que decían ellos del disucos. John Hills dice, explica de este modo: un hombre de doble ánimo es un disucos. Un hombre de dos almas es un disucos. Un hombre de doble corazón es un disucos. Que significa quien habla y pide con doblez de corazón. Y esto es lo que menciona el Salmo 12:2. A su prójimo cada uno habla palabras sin uso ni valor ni verdad, con labios lisonjeros y de doble corazón. Qué extraño escribían, ¿verdad? En aquel tiempo. ¿Y cuál era el valor para escribir eso? Que alguien que ha estudiado el cuerpo para la medicina sabe que no hay dos corazones. Pero ¿a qué se referían estos hombres que escribieron doble corazón? Santiago, doble alma. Estaban hablando de esa batalla que comienza con pensamiento, emoción, sentimiento, estado de ánimo, doble alma. Doble alma es porque ya entró un espíritu inmundo. Entonces lo dejo hasta aquí para que oremos, porque creo que Dios nos va a ayudar. Y yo sé que es difícil hacer un llamado, hermanos, y tengo que ser sabio para hacer el llamado, a manera de que nadie se sienta confrontado, pero sí redargüido por el Señor. Y es invitar a aquellos que antes de que el cuervo que representa el espíritu inmundo y que anda detrás de tus emociones vean la puerta abierta para entrar y convertir el final de ese ciclo, tú te examines tu emoción, las batallas que hemos tenido emocional, y que le digas al Espíritu Santo: yo te las abro a ti primero, Señor. Yo lo invito para que usted medite, y si se puede llamar o no se puede ministrar,